Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 15 de octubre, donde damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico y que de alguna manera hemos estado orando y presentándonos delante del Señor con toda oración y súplica, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia y Él intervenga en los asuntos que no podemos intervenir. Sabemos por la palabra que Dios tiene el control de cada una de nuestras cosas. En esta hermosa mañana estamos como todos los días compartiendo una palabra por medio de esta red social, donde sabemos que el Señor nos ha permitido tener algún contacto con algunos, ¿verdad?, hermanos y amigos que tenemos dentro de nuestra red social, y nosotros entendiendo que los tiempos son a la palabra del Señor, hemos tomado la oportunidad de usar esta plataforma que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana yo te invito a que seas parte de este mover, de esta transmisión en esta mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar. Buenos días, Ricky Mota. Saludamos a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera, mi madre Antonia Ramos, mi hermano también Eric Soto y su esposa Dora. Dios bendiga a mi hermano Gilberto y su esposa Evelyn, mis hermanos de la iglesia. Saludamos a nuestro hermano Martín Gallosa y a su familia. Dios bendiga a cada vida que pueda estar al contacto con nosotros por medio de esta red social. Nuestro hermano Arcelio Rodríguez, Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros en esta mañana. Es para nosotros una urgencia predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, y más en este momento donde sabemos que hay muchas voces por medio de los aires, y voces que en ocasiones nos sacan de nuestra paz, que nos sacan de nuestra fortaleza, y es necesario que aumentemos los niveles de fe. ¿Y cómo los aumentamos? Solamente escuchando palabra de Dios, obedeciendo a su palabra. Así que en este momento yo te invito y presentemos este espacio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y en el nombre de Jesús reconocemos nuestra pequeñez, Señor. Nada tuviéramos que decir o hacer si tú no estuvieras en nuestro espíritu. Oh Padre, gracias te damos por este nuevo día. Gracias te damos por este tiempo, Señor, del devocional por medio de esta red social donde sabemos que tenemos algún alcance con nuestros contactos. Oh Espíritu Santo, yo te doy gracias por nuestro amanecer en esta hermosa mañana. Padre, por nuestra hermana Sandra Pizarro. Oh Padre, por nuestra hermana Yadira Lugo, por nuestro hermano Ricky Mota. Oh Padre, alcánzales en tu gracia y en tu favor. Espíritu Santo de Dios, yo te presento en esta mañana la palabra que vamos a compartir, una palabra poderosa, una palabra que ha ministrado a nuestro espíritu, una palabra que nos ha dado la fe para nosotros enfrentar nuestro nuevo día de hoy, Padre, porque cada día trae su propio afán, y en esta hermosa mañana te damos las gracias por el respirar, Padre, por poder hacer las cosas que podemos hacer, y en esta mañana yo te entrego cada carga, cada petición está delante de ti, Señor. Opera un milagro a su favor. Oh Padre amado, te presentamos los enfermos que de alguna manera puedan estar contactados por medio de esta red social. Enviamos la palabra que nunca torna atrás vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Oh Padre, en esta hora yo te presento cada vida y te pido que sea, Padre amado, esta plataforma de bendición al cuerpo de Cristo. La gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana Sandra Ivette Machado. Buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión como todos los días, queriendo dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que hay muchas voces en los aires que en ocasiones afectan nuestro espíritu porque
De alguna manera lo que nosotros no manejamos en el espíritu afecta a nuestra alma, y es ahí donde el enemigo quiere alojarse para que nosotros entremos en una prisión de depresión, en una prisión de carga. Y la palabra nos dice en esta mañana que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y súplica en el espíritu. Fíjate que vamos a leer la palabra en Isaías capítulo 58, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, porque vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios te bendiga, Mayra, buenos días. Mirelsi, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros, nuestros hermanos, en esta mañana. Y estamos hablando aquí de un tema muy especial, que es el ayuno. Fíjate que el ayuno en un siglo como el que vivimos es algo opuesto a lo que practican algunas personas, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de un tiempo donde la comida se puede pedir online, donde se puede hacer un pedido a algún fast food de manera online, y tal vez tú cuando vas al lugar solamente vas a recoger y no tienes que esperar nada. Yo quiero decirte en este día que en medio de un tiempo donde todo es fácil, donde todo es a través de un botón o de una aplicación, nosotros se nos hace un poco difícil pasar por un proceso que en la vida espiritual es diferente a nuestra vida natural. Fíjate que en nuestra vida natural somos objeto de una influencia de un sistema que se llama mundo, y la palabra nos deja saber claramente que nosotros no somos de este mundo. Fíjate que en el tiempo que se escribe en el Antiguo Testamento este pasaje dentro del libro de Isaías, sabemos que es un libro extenso, un libro que pasa por varias épocas, un libro donde sabemos que no únicamente participó el profeta Isaías, quien fue aserrado para el tiempo, ¿verdad?, donde comienza a escribir el libro, pero sabemos que a través de la historia él pudo tener discípulos que se dedicaron a escribir, y dentro de esta temática podemos ver en el capítulo 58 un escrito desde el 1 al 8 donde hemos leído sobre el verdadero ayuno. Fíjate que el pueblo de Israel había pasado por un tiempo de cautiverio, por un tiempo donde habían sido despojados de lo que era la esencia de ser un israelita, de ser alguien que perteneciera al pueblo de Dios. Y es que cuando nosotros somos despojados de nuestra identidad por causa de la práctica del pecado, nosotros podemos estar viviendo un cautiverio también en estos días. Y fíjate, dice la palabra por medio del profeta, ¿verdad?, en este capítulo 58, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estaba ocurriendo un juicio dentro de la nación de Israel, y era que el pueblo de Israel estaba viviendo un cautiverio. Fíjate que Dios había prometido a Abraham
En sus inicios, cuando es llamado a salir de su tierra y de su parentela, Dios hace pacto con este patriarca Abraham y dice la palabra del Señor que escoge a un hombre mayor, un hombre que no tenía posibilidades de fructificar en la parte física, un hombre. Dios te bendiga, Luis Wichi Rosado, Dios te bendiga grandemente. Estamos hablando del capítulo 58 de Isaías, versos del 1 al 8, donde dice la escritura: clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y es que el pueblo de Israel había cometido un grande pecado, y era que había olvidado de dónde Dios lo había sacado, había olvidado de qué manera había sido esclavo en Egipto y cómo Dios le había hecho la liberación a través de su siervo Moisés, donde dice la palabra que ellos celebraban una fiesta llamada la Pascua. La Pascua era una fiesta que quedó marcada para el pueblo de Israel en esos días, para ellos, que nunca se les olvidara que un día habían sido esclavos y que por medio de una cena, de un cordero, por medio de un derramamiento de sangre, ellos fueron liberados del ángel de la muerte. Pero fíjate, dice la palabra que pasaron los años, que ellos cometieron grandes errores, que en todo momento ellos pensaban en el pasado como una manera para ellos quererse devolver a su antigua vida. Y yo me pregunto en esta mañana si tal vez, igual que el pueblo de Israel, nosotros hemos olvidado la Pascua, hemos olvidado lo que representa la liberación de nuestra vida pasada, de una vida que estábamos atados al pecado, de una vida donde practicábamos el pecado de manera voluntaria, pero cuando nosotros fuimos tocados por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, fíjate que en medio de aquella celebración de la Pascua era mandatorio para el pueblo de Israel comer de aquel animalito que había sido sacrificado. Fíjate que ellos tendrían que comerlo de pie, porque inmediatamente comenzara a ver el anuncio para ellos salir, tendrían que salir. Y por eso, mientras ellos estaban comiendo la Pascua, había un disfrute de ese sacrificio. Y es que cuando nosotros llegamos a la vida del Señor, cuando hemos comenzado a experimentar en nuestra propia vida lo que es participar de comer de ese cordero, de nosotros ser participantes de la Pascua, de un sacrificio que fue para nosotros nuestro alimento, nosotros nos damos cuenta que no hay motivos para nosotros mirar atrás, porque mirar atrás sería despreciar aquel alimento que representaba para nosotros la liberación, esa liberación que representaba la fiesta de la Pascua por medio de aquel sacrificio de un cordero que para el pueblo de Israel, dentro de un lugar que no les pertenecía, ellos tendrían que comer de manera acelerada, participar de una última Pascua, de un cordero, para ellos poder ser liberados. En el momento que el ángel de la muerte pasó y los hijos primogénitos de los egipcios fueron muertos en la casa del faraón, también hubo la muerte por parte de ese hijo primogénito, pero donde no había muerte era donde se comía, donde se estaba comiendo al cordero pascual. Por eso en esta palabra nosotros tenemos claramente el detalle, como dice en el libro de Isaías capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren hacer saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjate que igual que el pueblo de Israel en este tiempo, vemos gente que por medio de las redes sociales hacen unos juicios completamente fuertes, pidiendo el juicio de parte de Dios, sin pensar que también en algún momento cada uno de nosotros hemos fallado a la justicia divina. Por eso es que continuamente tenemos que vivir examinándonos, porque nosotros tenemos que
saber que la misericordia que un día Dios tuvo para nosotros es la misma que Dios quiere tener para todo aquel que en este momento se encuentra prisionero de una atadura de pecado. Por eso nosotros predicamos la palabra, porque reconocemos que también fuimos participantes de la misericordia de Dios. Pero vemos aquí a un pueblo de Israel que se metía en ayuno solamente para pedir juicio contra aquellos que estaban. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Estamos hablando de Isaías 58, versos del 1 al 8, y hablando un poquito del trasfondo. Hemos dicho que Isaías es una obra bastante extensa, donde en este profeta, quien es aserrado en medio, ¿verdad?, de su ministerio, sabemos que él fue alguien que vivió cerca del palacio, cerca de los reyes, y que en ese capítulo 6 de Isaías lo vemos muy triste cuando muere, ¿verdad?, el rey. Sabemos por la palabra que el profeta Isaías, pues él muere de una manera abrupta, pero dentro de esta obra extensa sabemos que él tenía otros. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos viendo en esta porción de la palabra que hay un pueblo en cautiverio, un pueblo que está viviendo un mal momento. ¿Y por qué llega un cautiverio? Por causa de la desobediencia. ¿Por qué llegaba el cautiverio? Por causa de que no quisieron escuchar a los profetas de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la voz profética, que hoy la tenemos en su palabra escrita, que hoy la tenemos, que nos habla a nosotros, a nuestro espíritu, reconocemos que hoy, como en los días de Noé, la gente anda distraído, casándose y dándose en casamiento, distraídos, pero lo menos que piensan es que viene un juicio y que el tiempo de arrepentimiento es ahora. Dice la palabra que el pueblo de Israel practicaban el ayuno de una forma tal vez como un ritual, pero no se daban cuenta que cuando te abstienes de alimento, estás dependiendo del alimento que viene del cielo. ¿Y cómo que viene del cielo el alimento? Porque es un alimento espiritual, es un alimento que llega a tu espíritu y que Él entra a tu espíritu, y de esa manera tú puedes ser fuerte. Fíjate que se traduce en que cuando tú dejas de comer lo físico para pedir al Señor que sea Él tu alimento, tú comienzas a confiar, a practicar esa fe que un día se ha puesto en ti, porque recordemos que cuando escuchamos la palabra, ella entra hasta partir el alma y el espíritu. Dios te bendiga, hermano Jorge Alberto Arce. Cuando entra la palabra que separa el alma de nuestro espíritu, sabemos que mientras vivimos una vida natural, la vida del alma es la que nos gobierna. La vida del alma es la que quiere el deleite, el disfrute, las pasiones, es la que busca la adrenalina, es la que busca todo aquello que le pueda dar ese espacio a todo lo nuevo. Pero nosotros sabemos por la palabra que hay una vida que se llama la vida del Espíritu, y es una vida que comienza cuando Cristo llega a nuestra vida por la palabra. Fíjate que hoy tenemos su palabra escrita como un logos, hoy lo tenemos como un logos, y la gente, igual que en los días de Noé, no le presta atención al llamado de entrar al arca. Fíjate que Noé pedía a la gente que se arrepintieran y que entraran dentro del arca. Hoy en este tiempo, en estos días, tú y yo somos los Noé de nuestra generación. Tal vez no construimos un arca, pero somos parte del cuerpo de Cristo, y está la puerta abierta por ahora, pero la gente vive distraída, la gente no entiende, porque en medio de aquel cautiverio el pueblo de Israel no se daba cuenta que había cometido grandes errores, porque los cautiverios vienen por causa de la desobediencia. Los cautiverios vienen cuando nos alejamos de la voz profética, y en aquel momento donde Israel estaba viviendo el cautiverio, primero por los babilonios, reconocemos que habían sido advertidos desde tiempos de Jeremías, donde ellos tenían que arrepentirse, pero ellos se fueron en contra del profeta, porque el profeta les anunciaba juicio. Igual que en este tiempo,
que dice la escritura que vivimos los días de Noé, donde la gente vive en rebelión, donde la gente no quiere obedecer, donde la gente cree que estamos predicando una denominación o estamos hablando de un movimiento. Nosotros sabemos por la palabra que el arrepentimiento demanda que nosotros tengamos convicción por medio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está presente en nuestros días, se mueve a través de cada vez que una persona te predica la palabra, alguien que adora al Señor con su corazón, que tiene a Cristo como su Señor. Reconocemos que nosotros hacemos una función y es preservar, porque el pecado te desconecta de Dios, el pecado te deja inerte, el pecado te mantiene en muerte, no te deja sentir ni siquiera ningún alfiler de lo que estás viviendo. Por eso cuando vamos a un neurólogo y el neurólogo nos hace los exámenes de reflejo, comienza a apoyar, ¿verdad?, la planta de nuestros pies para que nosotros reflejemos en esa parte de la planta del pie donde hay terminaciones nerviosas, tengamos algún reflejo. Sin embargo, sabemos por la palabra que cuando las personas están muertas en esa área donde no hay sensibilidad, no van a sentir nada porque simplemente están desconectados. Y es que la muerte espiritual de nosotros nos hace a nosotros estar ajenos a lo que es la verdadera convocatoria de ayuno. Fíjate que en este capítulo 58 dice la escritura: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ayunamos, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de nuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Igual que en aquel tiempo, en este tiempo también se hacen ayunos simplemente por ser vistos, simplemente por ser vistos entre la gente. Pero realmente el ayuno que el Señor demanda es un ayuno donde nosotros dependamos no solamente del alimento del cielo, sino que hagamos la voluntad del Padre, porque de eso se trata. Todos vamos a cometer errores. Mientras estés en una vida natural vas a cometer errores, pero nosotros necesitamos la vida del Espíritu, y es por esa razón que nosotros clamamos al cielo por aquellos que tal vez no se pueden defender, por aquellos que tal vez están siendo abusados y oprimidos, para que el Señor haga justicia, porque ese es el verdadero ayuno que el Señor recibe. Y la palabra dice que he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno o el día agradable a Jehová. Dios te bendiga, José Echevarría. Es que en este cuadro del capítulo 58 versos 1 al 8 estamos viendo una situación donde el pueblo está en cautiverio. Sin embargo, estaba ayunando por las razones equivocadas, y es que en ocasiones también las personas confunden el propósito del ayuno, y es que el propósito del ayuno es únicamente humillarnos delante de Dios, es únicamente reconocer que nuestro alimento físico no es más importante que el alimento espiritual. Es que dependemos, igual que nuestro estómago pide alimento, pide calorías, también nuestro espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Y es por esa razón que en este capítulo, mientras ellos estaban en cautiverio, ellos ayunaban de manera errada. Y es que en este tiempo también vemos gente que utiliza la modalidad del ayuno como para poder manipular lo que están pidiendo de parte de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que el ayuno es para nosotros quebrantarnos delante del Señor y depender enteramente del cielo. Reconocemos por la palabra que el pueblo de Israel estaba pasando por un cautiverio, y yo te decía en esta mañana, ¿por qué causa vienen los cautiverios? Los cautiverios vienen por la desobediencia, los cautiverios vienen por desconectarnos de escuchar la voz del cielo
cielo a través de su palabra y comenzar a abrir nuestro oído a lo que no tiene valor, a las filosofías huecas o a nuestras propias opiniones. Y dice el mismo, ¿verdad?, el que escribe esta parte en Isaías. Hemos enseñado que en esta obra de Isaías, al ser tan larga, sabemos que Isaías fue cerrado y que otras personas que estuvieron dentro de esas escuelas proféticas para el tiempo de Isaías, ellos también participaron en esta obra, y ellos están escribiendo al pueblo como sacerdotes, como profetas, para hacerlos reaccionar que el ayuno que Dios escogió no es por cumplir, que el ayuno que Dios demanda de nosotros es que hagamos justicia. No puedes operar de manera egoísta, no puedes operar únicamente pensando en tus problemas. El ayuno que Dios demanda de nosotros es el ayuno de hacer justicia, y nadie por su propia voluntad puede operar en justicia. Nosotros sabemos que la justicia viene únicamente por causa de Jesucristo, y es que la palabra dice claramente que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de las obras que podamos realizar en este tiempo, porque sí es bien cierto que nosotros mediante las obras estamos expresando nuestra fe. Nosotros sabemos que no es el elemento de salvación, que el elemento de salvación fue ese Cordero Pascual, fue ese Cordero que se convirtió en Cristo Jesús cuando Cristo baja a la tierra, cuando Cristo toma nuestro lugar para nosotros ser liberados. En aquella fiesta de la Pascua, el pueblo estaba comiendo de pie porque estaba pasando el ángel de la muerte, pero ellos estaban viviendo por causa de que vendría el libertador. Y en el momento que Moisés fue llamado para poder sacar al pueblo, en ese mismo momento el pueblo estaba comiendo de pie, había sangre en el dintel de la puerta, y cuando ellos salieron, dice la palabra que hubo una muerte, y la muerte de los primogénitos representaba aquel sacrificio, porque donde no había sangre del cordero vendría el juicio. Y en este tiempo también nosotros sabemos que hay un juicio anunciado sobre toda la tierra, y que es necesario que se predique del arrepentimiento mediante comer el Cordero Pascual. Tal vez no es el cordero que comían los israelitas, pero en este tiempo nuestro Cordero, por medio del Espíritu Santo, es Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros, quien hace en este momento las bases de abogado, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Por eso en este tiempo nosotros predicamos el arrepentimiento, y en este capítulo 58 el pueblo está viviendo un cautiverio, pero lo están viviendo por causa de una desobediencia, por causa de una situación donde ellos abandonaron lo que era la verdadera adoración. Y dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hoy vemos personas que nos piden que oremos por ellos, pero no son capaces de arrepentirse, no son capaces de dejar la práctica egoísta de acumular sus cosas y no ayudar al que lo necesita. Fíjate que Dios, más que nosotros estemos en un ayuno
extenso, es que nosotros hagamos la voluntad del Señor, es que prediquemos la palabra, la palabra de arrepentimiento, es que nosotros soltemos las ligaduras de abuso. Alguien que esté cometiendo abuso contra alguien que no se pueda defender, es necesario que sea liberado, es necesario que nosotros oremos y hagamos la voluntad del Padre. Es por esa razón que la justicia del Señor es nuestra retaguardia cuando estamos alineados a la voluntad de Dios. De eso se trata. No se trata de aparentar o tener una apariencia de religiosidad. No se trata de nosotros ser parte de una denominación o de un grupo. No se trata de una vestimenta o de un moño bien apretado para nosotros vernos creyentes. No se trata de eso. Se trata de el Espíritu. Se trata de que estemos humillados delante del Señor, reconociendo que igual que el pueblo de Israel estaba comiendo esa Pascua, ese Cordero Pascual, en el momento que pasó el ángel de la muerte, había sangre en el dintel de la puerta, pero ellos estaban comiendo del Cordero Pascual. Por eso cuando Moisés abre la posibilidad de que arranquemos y salgamos de allí, dice la palabra que ellos se fueron, que el pueblo de Egipto les dio oro, les dio todas sus, ¿verdad? Todo el oro que pudieron y ellos lo iban a utilizar. Dios te bendiga, Fanny Carranza, de la nación de Honduras. Saludamos, ¿verdad? Cada vida. Reconocemos que hay un disfrute. En el momento que nosotros queremos la liberación, hay que disfrutar el Cordero Pascual. Es que si no comes a la mesa del Cordero Pascual, tú no vas a experimentar lo que es ser verdaderamente libres. El éxodo para el pueblo de Israel representaba una fiesta de Pascua. Por eso ellos siempre celebraban la fiesta de la Pascua como ese recuerdo. Pero en el momento que ellos llegan a cautiverio, es un momento muy triste, donde ellos abandonan el verdadero culto al Señor. Ellos comienzan a hacer cosas que no eran las apropiadas, lo que se decía en la ley. En ese primer pacto se establecía la manera de adorar al Señor, pero cuando inventamos nuestra propia forma de adoración, cuando buscamos una mejor manera de nosotros agradar a Dios a nuestra forma, nosotros abandonamos el pacto. Y nos recordemos que nosotros no podemos ser justificados por nuestras propias obras de justicia, porque la palabra del Señor dice en ese capítulo 58 que ellos en medio del cautiverio practicaban el ayuno, pero era por apariencia. No había un verdadero sacerdocio, no había un verdadero compromiso. Y en este tiempo, igual que en los días de Noé, también vivimos dentro de unos tiempos donde la gente tal vez lo hace, ayunan ¿para qué? Para bajar de peso. Ayunan ¿para qué? Tal vez para la salud, pero se olvidan de que esto tiene una connotación en términos espirituales, te purifica, en términos espirituales te fortalece, en términos espirituales rompes cadenas de impiedad, porque Dios te ha dado poder para atar y desatar. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que como iglesia tienes unas armas que te han sido entregadas, y las armas de tu milicia no son carnales, decía Pablo, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso cuando ponemos el plato boca abajo y comenzamos a invocar el nombre del Señor, nuestro alimento viene de la palabra, nuestro alimento viene de nuestra Pascua, que es el Cordero, quien es Cristo Jesús, ese Cordero inmolado que un día entregó su vida por nosotros, que Él fue tal vez demolido por nuestros pecados, decía Isaías 53, que Él no abrió su boca, pero dice la palabra que lo hizo con el propósito de redimirnos, de comprarnos, de pagar la deuda que había en nuestra contra, para nosotros estar por encima de principados y de potestades. Por eso te conviertes en iglesia. No es iglesia una denominación, no es iglesia una apariencia por fuera. Iglesia es todo vaso que ha sido
sido redimido por la sangre de Cristo, que reconoce que su entera dependencia viene de arriba, que reconoce que la palabra de Dios hoy escrita para nosotros, ella se convierte en espíritu, ella es espíritu y es vida. Por eso no todo el mundo entiende la palabra, porque la palabra es revelada cuando tú sales de la muerte a la vida. El Espíritu Santo comienza a darte su palabra, comienzan a caerse las escamas de tus ojos, comienzas a ver la realidad y a darte cuenta que el verdadero ayuno es que se rompan las cadenas de impiedad, es que tú prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y para terminar, como dice la palabra, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es que para nosotros experimentar la gloria y la justicia del Señor, tenemos que operar dentro de la justicia que es en Cristo Jesús. Nadie puede operar en justicia por causa de su propio esfuerzo, porque reconocemos que somos pecadores, pecadores arrepentidos, pero necesitamos depender. Mientras estés en esta tierra, dependerás de su palabra, dependerás de obedecer. El pueblo estaba en cautiverio, pero quería practicar el ayuno para ser libres, únicamente para ellos, pero no quitaban las cargas a aquellos que se las podían quitar. En este día, iglesia, tú eres llamado a predicar, tú eres llamado a desatar las ligaduras de impiedad. Hay mucha gente nerviosa, mucha gente ansiosa que necesita escuchar la palabra de fe y de esperanza. En este día, habla la palabra, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Vamos a orar, comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad y que el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio. En este día acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor, porque hemos reconocido que fuera de ti no hay quien salve. Oh Padre, y que la verdadera religión es que seamos obedientes, es que podamos vivir la palabra, es que podamos desatar las ligaduras de impiedad y que podamos manifestar tu poder. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que nos ayudes a manifestar el amor. De nada valen las lenguas si no hay amor en nosotros. De nada valen las lenguas si no manifestamos el poder tuyo, Padre. Oh mi Dios, ayúdanos a vivir tu palabra, a poder permanecer en ti en esta hora. Mira aquellos que están atados, aquellos que en este momento no han participado de comer el Cordero Pascual, ese Cordero Pascual que representa nuestra libertad de Egipto, nuestra libertad del mundo. Oh Padre, en esta hora proclamamos que es la era del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos da la paz, ese Espíritu Santo que nos recuerda la palabra, ese Espíritu Santo que nos da la fuerza para operar en él, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, imparte vida, salud, libertad, alguna vida. Padre, la gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche estaremos haciendo nuestra lección de la escuela bíblica, ¿verdad? Donde nos congregamos, Iglesia Mami Isabela. Estaremos allí estudiando la palabra del Señor. Reconocemos que fuera de esa palabra no tenemos otra voz que nos pueda dirigir, así que es necesario que mantengamos la palabra como el alimento de nuestro espíritu. Así que en este día nosotros te invitamos a que seas parte del mover. Estudia la palabra, que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Dios te bendiga, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.